tardes, amables oyentes, sean todos muy bienvenidos a Nuevas Voces de Radio Agricultura. Juan Lagos es quien les habla y a nombre de todo el equipo de Nuevas Voces le damos una calurosa bienvenida a todos nuestros queridos oyentes. Tomás Bengolea no nos va a poder acompañar hoy. Eso pasa, queridos oyentes, por comprar los regalos a última hora, así que es un sano ejercicio comprarlos antes. No, en realidad no sé por qué Tomás Bengolea no nos va a poder acompañar, pero sí tendremos un panel de lujo, como cada día viernes, y paso a saludar a mi querida Paz Charpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile, que nos acompaña desde Concepción. ¿Cómo estás, Paz? Hola, estimado Juan. Muy bien. Aprovecho de saludar a Álvaro, por supuesto, a la distancia. Voy a tratar de acostumbrarme o reacostumbrarme a estar por Zoom, ya que te veo muy cómodo allá en la conducción en ausencia de Tomás. Mira. No, pero bueno, siempre feliz porque además... Paz Charpentier. No, pero estoy feliz porque este fin de semana además se vienen bonitas fiestas. Tuve la suerte y la organización de poder comprar los regalos a principios de diciembre, así que pueden envidiarme todos quienes nos escuchan, o la gran mayoría de los que nos escuchan. Y además aprovecho de mandarle un saludo, por supuesto, a todos quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío, estimado Juan. Así es, y paso a saludar a mi queridísimo amigo Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República. ¿Cómo estamos, Alvarito? Muy bien, Juan, feliz de estar acá y tener al mando del programa por hoy, al menos a don Juan Lago. No, es una modesta conducción. Una conducción, pero un gran aporte. Saludos a Paz, y si bien es cierto, tengo familia en la región del Biobío, no puedo partir sino saludando a la gente de Atacama, y en especial a la de Copiapó, aunque se enoje el resto de la gente, pero muy feliz de estar aquí. Y sí, también tomo la palabra de Juan Lagos, también hice las compras navideñas con tiempo. Muy bien. Oigan, partamos con el que ha sido el que fue el tema de la tarde ayer, ¿cierto? Salió un video del vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, un dirigente estudiantil, ¿no es cierto?, en la época de los 80, que fue muy famoso y que nunca pasó de ser una joven promesa, ¿no es cierto? Eran los tiempos de Elizalde, pero una persona muy importante en el Partido Socialista, vicepresidente de la colectividad, y que salió a la luz un video donde él decía que tenía pactos con el narco. ¿Por qué? Porque él con esto demostraba cierta territorialidad y que en algunos territorios ya tomados por el narcotráfico, para poder hacer política tenía que hacer pactos con el narco. Cosa que obviamente causó una alarma absolutamente necesaria. ¿Cómo es posible que un dirigente político esté haciendo pactos con narcotraficantes? Paz Charpentier, ¿qué opinión te merece estas declaraciones y luego lo que ha suscitado estas desafortunadas declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista? Bueno, primero esperemos que sean solo desafortunadas declaraciones y no desafortunadas realidades de este político. Es preocupante porque no son las únicas señales de la captura por parte del crimen organizado del Estado, de parte de la política, de autoridades relevantes. No son las primeras señales, no es primera vez que estamos conversando un tema de similares características. Recuerdo a May Torsini también hace algunos años o meses, en donde ella declaraba que existían vínculos entre el narco y algunos políticos que se encontraban dentro del Congreso. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, yo quiero decir que no necesariamente para hacer trabajo en terreno se tiene que hacer este tipo de pactos con el narcotráfico, con el crimen organizado o el narco. Es decir, nosotros desde Concepción hacemos mucho trabajo en terreno de apoyar a organizaciones sociales y a personas en general, y no es necesario para poder hacerlo tener este tipo de pactos, de manera tal que no es la regla general, si existen, son por parte de algunas personas que están en la esfera pública. Tercero, creo que es importante, discutir medidas, porque es una realidad que los estados, particularmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe, parece que tienen un riesgo mayor de ser capturados por el crimen organizado, y a mí me asombra que esto como que se oculte, o no, me preocupa más bien que se oculte debajo de la alfombra y no propongamos salidas, alternativas, herramientas para poder evitarlo, como por ejemplo que los políticos o quienes desempeñan cargos de elección popular en distintos
órganos del Estado debieran, por ejemplo, mantener abiertas sus cuentas corrientes, no al público, sino que a organismos que se dediquen directamente a fiscalizar este tipo de asuntos, a llevar un control que fuera importante. Es decir, por ejemplo, ese es un ejemplo, no necesariamente que todos nos podamos meter a internet a ver en qué gastó su plata el diputado Inter u otros, digamos, sino que un órgano especializado, un órgano del Estado que se dedique a esto. Después hay otro tema, o sea, hemos hablado y sale para las campañas esto de la fiscalización o más bien los test de droga a los políticos. Bueno, debería ser una ley. Una vez al año o cada 6 meses, cada 3 meses que los políticos tuvieran en la obligación de poder de asumir este tipo de exámenes para que de alguna manera a nosotros podamos concluir y tengamos la tranquilidad de que no están involucrados en la droga. Y por último, un tema que tiene que ver con la seguridad, pero ahí mejor le digo a Álvaro y después complemento, porque si no voy a hablar 300 años. Sí, ese era el monólogo de Paz Charpentier para todos nuestros auditores. No, a partir de las 13 horas del lunes a viernes. Vamos a las declaraciones, porque siempre hay que ir a las fuentes, ¿ya? Correcto. Esto fue lo que dijo Arturo Barrios. A mí no me pueden hablar de territorialidad, porque yo hago territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y las niñas. Tengo pactos con el narco para poder entrar a las poblaciones. Un niño mío fue baleado por el narco. Es decir, está bastante claro lo que dijo él, y es ahí donde la presidenta del Partido Socialista dice que no hay que malinterpretar estas desafortunadas declaraciones. Pero el punto es, si las queremos interpretar bien e ir al tenor literal de lo que dice, claramente dijo, tengo pacto con el narco. Y fíjense que en su declaración, Arturo Barrios dijo que para graficar la difícil situación que se vive en algunos territorios me referí de manera equívoca a algunos de los riesgos que enfrenta mi tarea. No. Es decir, él dijo que tiene pactos con el narco. Entonces, una de dos, o tiene pactos con el narco o es un mentiroso, ¿ya? Obviamente ninguna de las dos situaciones sale bien parado Arturo Barrios. ¿Cómo quiere quedar él? ¿Como cómplice con los narcos o como mentiroso, Álvaro Iriarte? Bueno, yo creo que, probablemente no se trata de sacar de contexto. Las declaraciones son muy claras. Si lo que él hubiera querido decir, Juan Lagos, hubiera sido algo así como, mire, yo para poder trabajar he tenido que enfrentarme a los narcos o he tenido que encontrarme, cruzarme o nos peleamos por territorio, yo hasta salgo y le aplaudo. A pesar de que, por supuesto que no, de seguro no debo compartir ni siquiera una de las ideas que él profesa de visión de país y sociedad y política. Pero no dijo eso, Juan Lagos. Exacto. Entonces, aquí también a lo mejor tenemos un problema muy importante en Chile con la educación, siendo que hay un mal uso del lenguaje que ocupamos habitualmente la mayoría de los chilenos, hay un castellano mal hablado, un español mal entendido. Pero lo que se dijo, se dijo. Y a mí me preocupa porque además, cuando uno ve el tenor de esas declaraciones, a uno le queda no solamente lo que ya dijo Paz o lo que tú comentabas, sino que queda otra duda. O sea, estamos poniendo a un partido político como organización que recibe fondos estatales desde la reforma de la presidenta Bachelet para el financiamiento de la política, al mismo nivel que una organización criminal como es una banda de narcos. Exacto. Y yo encuentro que eso es un llamado de atención muy preocupante. Oye, y hay otro punto que también es fundamental, no es cualquier partido, es el Partido Socialista, es el partido de un alcalde con vinculaciones Exacto. con el narcotráfico, como era el alcalde de San Ramón, con un presidente del Partido Socialista que sacó su licencia de conducir en San Ramón y puso como domicilio la casa de una persona que estuvo condenada por narcotráfico. Estamos hablando de Álvaro Elizalde, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, que un presidente del partido que ha estado más vinculado con el narcotráfico en este último tiempo, como ha sido el Partido Socialista, diga que tenga pactos con el narco es bastante plausible. Paz Charpentier, además de este elemento, ¿cuál era el tercer punto que nos quería ilustrar? Sí. Bueno, el narco es uno de los ítems dentro de la crisis de inseguridad que nos afecta como país. Y yo creo que aquí la oposición tiene un rol que cumplir. ¿En qué sentido? En darle velocidad a los proyectos, velocidad y prioridad, e instar al gobierno a que le dé prioridad a la agenda en materia de seguridad. ¿Y por qué lo digo?
porque la mayoría de los proyectos en materia de seguridad que se han aprobado durante el gobierno del presidente Boric han sido a instancias, obviamente, del presidente Boric, pero con votos de la oposición. Porque resulta que de los votos del oficialismo, muchos de ellos no aprueban los proyectos en materia de seguridad del presidente. Y atendida a la alta desaprobación que tiene el presidente Boric hoy día, es altamente probable que en las próximas elecciones presidenciales cambie el color político de quien detenta el poder ejecutivo. ¿Y ustedes realmente piensan que van a mantener y van a ser consistentes en promover y llevar adelante proyectos en materia de seguridad cuando sabemos, a través de ejemplos como estos, que les aprieta el zapato? No, pues van a volver a comportarse de la misma manera miserable que lo hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera con ocasión de las herramientas y los proyectos que se presentaban para enfrentar la crisis de inseguridad. Entonces, la oportunidad para enfrentar la crisis de seguridad es hoy, no en el próximo gobierno. O sea, no tengan tantas aspiraciones respecto al próximo gobierno, porque es hoy la única instancia, la oportunidad idónea para sacar adelante esta agenda. Entonces, uno esperaría que efectivamente la oposición fuera mucho más activa en esto. Es decir, la oposición debería decirle al presidente, este mes o durante los próximos 3-4 meses solo vamos a ver proyectos de seguridad, porque esa es la crisis número 1 que tenemos en nuestro país. Y más allá, deberían suspender derechamente el receso de febrero en el Congreso si Chile no tiene tiempo que perder. Ya hemos perdido mucho tiempo, miren cómo estamos, digamos, y yo creo que ahí la oposición tiene un rol clave y determinante en este asunto, Juan Lagos. Álvaro Iriarte. Mira, yo solo quiero contar que esta dinámica también la estamos viendo cada vez con mayor intensidad en los polos urbanos. Es verdad que la gran área metropolitana y la gran ciudad o el gran espacio urbano de Chile es el Gran Santiago. Pero, por ejemplo, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Coquimbo, La Serena, Viña, Valparaíso, Concón, son a todo evento en nuestra realidad áreas urbanas. Y lo más preocupante de esto es que el avance radicalmente acelerado del crimen organizado, no solo el narcotráfico, se produce principalmente en estos polos urbanos. Y aquí en el fondo podríamos nosotros empezar a cuestionar si no hay un fracaso absoluto de la vida urbana en Chile. Porque en el fondo tenemos las mayores tasas de delincuencia, el crimen organizado toma el control, no permite que se ingresen a ciertas poblaciones, no permite que Carabineros y las instituciones funcionen dentro de ciertos perímetros, tienes que negociar con ellos. Y también conectemos que, no olvidemos que dónde fueron los mayores destrozos y las mayores violencias durante el noviembre del 2019. ¿Dónde fue? Octubre y noviembre. En las áreas urbanas. Entonces, aquí no solamente yo me sumo a lo que dice Paz. O sea, es necesario, necesitamos más atribuciones, hay muchos proyectos que hay que actualizar y cambiar. Pero también acá hay que tomar una visión un poco más crítica de lo que ha sido la construcción de la ciudad. Y esto no es una tesis, Juan Lagos, del Frente Amplio, al contrario. O sea, también hagan el cruce. ¿Dónde tienen los mejores resultados las opciones de izquierda radical? En los mismos centros urbanos. Entonces, no es una teoría rara, sino que simplemente, oye, algo está fallando en nuestras ciudades. ¿Qué es? ¿Por qué todo se desmorona y rápidamente? No, eso es verdad. Yo creo que hay problemas siempre en todos los problemas hay causas de largo alcance y hay causas que en realidad se podrían hacer mucho más con un efecto inmediato. Yo creo que el gran problema es que cuando nos quedamos con estos grandes relatos, al final le estamos dando a los políticos una excusa para que no hagan nada. Es decir, si nosotros empezamos a culpabilizar que el problema del narcotráfico o el problema de que el vicepresidente del Partido Socialista, el partido más grande del socialismo democrático, diga que hace pactos con los narcos para entrar a una población, al final nos olvidamos de la responsabilidad humana. Al final nos olvidamos que el que está haciendo un pacto, más allá de lo que pase y más allá de las causas generales y sociales que nos puedan tener en este problema, hay un actuar libre. Es decir, libremente Arturo Barrios dice, hago un pacto. Que hace pacto con los narcotraficantes. Eso puede decir que miente, o eso puede decir que de verdad los hace. No sé cuál de las dos cosas es más grave para Charpentier. Que nos queda un minuto, por si acaso. Bueno, sí, por eso uno espera aquí, y es lo que tiene que suceder, que en el Ministerio Público investigue efectivamente a esta persona. Y bueno, sería una buena señal, sin duda, que los parlamentarios
hoy día del Partido Socialista y de la ultraizquierda en general, entonces accedan a hacerse este tipo de exámenes, porque son de exámenes de drogas, por ejemplo, porque son precisamente ellos los que se niegan y se han negado a este tipo de proyectos. Que contribuyen sin duda a enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado y el narco propiamente tal, que sin duda se apropia de parte importante de nuestras ciudades. Y ahí hay un punto súper chiquitito que tiene que ver con, claro, hay que también ver el resultado de las elecciones del domingo, que resulta que las zonas urbanas, respecto de los menores de 34 años, ganó la opción en contra, en circunstancias que la propuesta del Consejo tenía bastantes más herramientas para enfrentar este tipo de problemas, Juan Lago. Mira, yo para cerrar este tema, yo creo que Arturo Barrios debería decir lo siguiente en su declaración. Más que exageré o hubo un problema, tiene que decir mentí y listo. Estamos en vivo e en directo con Pacha Arpentier y Álvaro Iriarte aquí en Nuevas Voces. No se despegue de nuestra sintonía, nos vamos a una brevísima pausa y ya estaremos con ustedes hablando de más temas que le afectan a Chile. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura y no podemos empezar este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido submagíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgradosuss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Hoy el verde es más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Carlos Herrera, máster en acero y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. En AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Vamos a un tema que también se ha tomado la agenda post-plebiscitaria, que ha sido la reforma de pensiones. Creo yo que obviamente esto fue el plebiscito fue una amarga victoria para el gobierno, pero eso no quita que, a pesar de que haya sido amarga, hayan salido muchos de sus personeros bastante envalentonados. Y una de ellas es la ministra del Trabajo, Janet Jara, que con sus indicaciones a la reforma previsional y este 1, 2, 3... que debería llamarse 4-2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final son 4 puntos que no van a tu cuenta individual, son 4 puntos que son nada más y nada menos que impuesto a la renta camuflado, así de simple. Me gustaría saber, Alvarito Iriarte, qué es lo que te merece esta nueva vida que le ha dado la misma ministra Jara a la reforma de pensiones. Bueno, a ver, yo creo que todos coincidimos en este panel que la ministra presentó la indicación a regañadientes. O sea, ella habría presentado su indicación habría sido el 6% completo. No, eliminar la AFP. O sea, no completo, eliminar la AFP. 6% completo a un sistema de pozo común de reparto y además expropiar los fondos. Exactamente. Entonces, claro, si uno lo perspectiva, uno podría decir, Juan Lago, oye, no está tan mal. Pero no nos perdamos, auditores, no nos perdamos, porque aquí el tema de fondo es el siguiente. O sea, lo que interesa acá es sacar recursos del bolsillo de las personas, de los trabajadores, con grandes anuncios, con gran parafernalia, con títulos rimbombantes, con una falsa superioridad moral en cuanto a solidaridad, y que eso va a terminar en pozos comunes que sabemos los riesgos que eso trae y que no van a beneficiar directamente al trabajador. Yo creo que en esto el verdaderamente, como tú dices, es un 4-2. Ahora, ayer lo conversaba con nuestro director ejecutivo, José Francisco Lago, del Instituto República, sí, que nos decía, oye, entonces, sacó un Twitter muy simpático, ex ahora, bueno, entonces aprobemos desde ya el 2% que va a la cuenta de capitalización individual y discutamos lo otro largamente.
cosa que no va a pasar, porque en el fondo el 2% que nos están concediendo en esta indicación es precisamente para obtener el 4%. En eso no hay que perderse. Esto es una movida política. Y aquí también, Juan, yo creo que me preocupa mucho cómo va a actuar en la oposición, en particular la centro derecha agrupada en Chile Vamos, Chile Seguro, el nombre que adopte. Ya. Porque yo tiendo a creer que el problema que vamos a tener hoy día, y a lo mejor Paz puede estar de acuerdo conmigo en esto, es que sabemos o partimos con una desventaja, que es que mientras la ministra va a defender a muerte el 4% que va a cotización a pozo común, yo no sé si los parlamentarios de Chile Vamos van a defender a muerte la capitalización individual y lo que ello implica de beneficioso para el trabajador, para el sistema, más allá del 2%. O sea, yo no descartaría que dijeran aseguremos el 2% y negociemos todo lo otro. Paz Charpentier. No se puede negociar. No hay negociación. Paremos con disponer con esta voluntad permanente de los políticos en general de disponer de la plata de los chilenos. Si esa plata es de los trabajadores, de los chilenos, y debe ir íntegramente a su cuenta de capitalización individual. Fíjense que hay un tema que tiene que ver con este engaño permanente del gobierno de supeditar las reformas que son importantes para los chilenos a la aprobación de sus reformas en distintas materias. Porque, por una parte, por ejemplo, la sala cuna universal, que es a lo que en teoría se va a destinar uno de los puntos de cotización el 1 del adicional. 1, 3. Sí, el 1%, ¿verdad? Chuta, resulta que esto fue la sala cuna universal fue un proyecto del presidente Sebastián Piñera que no lo aprobaron, por supuesto, porque no era de su propio gobierno, ¿verdad? Y así es un proyecto que está anunciado por el presidente Boric en su programa de gobierno, pero que todavía no presentan. Entonces, cuando a uno le dicen, no, si es que el 1% cotización adicional va a ir a la sala cuna universal, oiga, eso no es así, no hay un proyecto presentado que lo indique, de manera tal que esto es un engaño. Y es un engaño aquí, con ocasión de la sala cuna universal, y también con ocasión de el alza impositiva. Porque nos dicen, oigan, vamos a aprobar, si aprobamos el alza de impuestos, vamos a tener plata para la sala cuna universal, vamos a tener plata para la defensoría de las víctimas. Si aprobamos, en el fondo, su reforma de pensiones con este punto destinado a la cuna universal, entonces vamos a poder hacerlo, si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, la verdad es que aquí son puras cuñas, son puras afirmaciones que directamente no constituyen una verdad cierta, porque no hay ningún proyecto en materia de sala cuna universal del presidente Boric que lo indique, de manera tal que utilizan estas demandas de los chilenos, que son súper valiosas, para aprobar sus reformas con la mirada ideológica que los caracteriza y que no están dispuestos a dejar ir. Entonces, las mujeres que nos escuchan, que son mayoritariamente las beneficiadas con este tipo de política pública, como la sala cuna universal, no se crean el cuento. Eso es mentira. Lo que quieren hacer es quedarse con la plata, porque lo único que les interesa en virtud o con esta obsesión que tiene la izquierda con la plata de los chilenos es hacer crecer la caja estatal. Nada más. ¿Para qué? Para que los políticos puedan disponer libremente de esa plata, pero no necesariamente en su beneficio, estimado Juan Lago. Así es. Yo creo que una de las cosas que demuestra este contraataque programático del gobierno, ya sea con el ministro Marcel o con la ministra Jara, es el hecho de que las reformas del gobierno en realidad lo único que buscan es sacar más plata a los chilenos. Claro. Ese es el punto. La reforma tributaria no es cómo volvemos a reactivar una economía que es de las pocas del mundo que no crece, ¿ya? Sino cómo le sacamos más plata a las personas, cómo terminamos quitándole más huevos, ¿no es cierto?, a la gallina, los huevos de oro, hasta matar a la gallina incluso. Y en el punto de las pensiones, ya la evidencia dice que el gran problema que tenemos en nuestro sistema previsional es: 1, que la cotización es muy baja, y 2, que las mujeres reciben menos porque se jubilan antes. Y la reforma previsional, nos estamos dando cuenta, no soluciona ninguna de las dos cosas. No soluciona las bajas pensiones. ¿Por qué? Porque no va a destinar lo suficiente a la cotización individual. Y no soluciona lo de las mujeres. ¿Por qué? Porque no sube la edad de jubilación como debería ser. Es ahí donde nosotros llamamos a la clase política a que se ponga de acuerdo en cosas realmente impopulares,
Y ahí es donde debería existir una voluntad de toda la clase política en rendirse ante la evidencia y terminar subiendo la edad de jubilación a las mujeres, Álvaro. Es que es el problema, o sea, lamentablemente llevamos ya 2 gobiernos discutiendo una reforma de pensiones. Y en estos 2 gobiernos de sello político distinto, yo podría decir incluso 3, ¿no? Porque recuerdo que Michelle Bachelet 2 también algo. Sí, también. Pero resulta que hay temas que son esenciales, básicos, centrales para mejorar las pensiones, que esa es la preocupación de la gente, cómo mejorar las pensiones, que están ausentes del debate. Son verdaderos temas tabú. El aumento de la edad de jubilación, tanto de hombres como de mujeres. El aumento real de la tasa de cotización de cada trabajador. Y un sinnúmero de otros elementos que son materias de ley, que no requieren en el fondo una discusión constitucional profunda. Pero están ausentes, Juan Lago. Y eso te demuestra a ti que el gran problema, ¿por qué estamos metidos en este zapato chino? Porque lamentablemente, como en muchas otras cosas, nosotros los chilenos, y en esto no voy a hacer distinción, yo sí, ustedes no tenemos suficiente conocimiento de lo que implica el sistema de capitalización individual. Somos ignorantes. Yo en esto se lo he escuchado a distintas personas, que quizás una de las cosas notables pero paradójicas de los retiros fue que mucha gente se dio cuenta que la plata estaba ahí, que estaba de fácil retiro, que se la depositaban. Oye, a pesar de que había gente que decía que la plata no estaba ahí. Exacto. Jaime Baza, por ejemplo, Fernando Atria, llegaron a decir que la plata no estaba ahí, con una tremenda ignorancia. Yo estoy muy de acuerdo con Álvaro del hecho de que las personas se dieron cuenta con los retiros, que fue, yo creo, de los pocos efectos positivos que tuvo esa medida. Se dieron cuenta que la plata está ahí, que la plata es de ellos. Y por eso el 85% de los trabajadores, según la encuesta, está de acuerdo con que cada plata que salga de su sueldo se vaya a su cuenta individual. Y es ahí donde la clase política se ha basado en un engaño en esta discusión. Cuando hablan de que este 6% va a ser con cargo al empleador. Uh-huh. No existe algo así como con cargo al empleador. Pregúntenle a su empleador, ¿cómo los consideran a ustedes? Lo único que ustedes los consideran es el sueldo bruto, ¿ya? Y en el sueldo bruto van a existir descuentos. Y dentro de esos descuentos va a estar ese otro 6%. Todo eso va a salir de usted, todo eso va a salir de su plata. No hay una diferencia entre con cargo al trabajador y con cargo al empleador. ¿Por qué? Porque siempre se va a tratar de su sueldo, de lo que usted le cuesta a la empresa. Y la clase política tiene que dejar de hablar con estos engaños, tiene que empezar a hablar con la verdad, Charpentiero, ¿no? Sí. Y la verdad en esta materia es que tanto la ministra Jara como el ministro Mario Marcel lo que están haciendo a través de sus distintas reformas es un alza de impuestos. Eso es la reforma de pensiones de Jara, un alza de impuestos con cargo a los chilenos. Aquí la verdad es que políticas públicas relevantes, y voy a insistir en la sala Cuna Universal porque yo sé que esta radio la escuchan muchas mujeres. No les crean, esta reforma de pensiones es un alza de impuestos encubiertos para ser destinados, entre comillas, en teoría, a políticas públicas que son muy relevantes, como la sala Cuna Universal, pero que la verdad constituyen desvestir a un santo para vestir a otro, porque las cotizaciones deben ser destinadas a las pensiones de los chilenos, a su cuenta de capitalización individual. De otra manera, es una alza impositiva, encubierta, a través del cual eventualmente se puede aprobar con manipulación a los chilenos y mentira a los chilenos. Por lo tanto, no caigamos en esta mentira y no aprobemos estas alzas impositivas en distintas materias, porque la verdad es que los chilenos no queremos y tampoco podemos seguir pagando la farra estatal. La farra estatal de las empresas estatales, la farra estatal de los convenios, ni tampoco la farra estatal de las horas extraordinarias, estimado Juan Lago. Alvarito. Yo solo quiero agregar una cosa, porque a veces también tenemos que ser lo suficientemente valientes para criticar al pueblo chileno. Tenemos un mito instalado hace unos buenos años de que el pueblo chileno es ampliamente virtuoso. Toda la chilenidad y la no votan bien, se equivocan, pero son virtuosos. Yo esto lo he discutido y lo voy a seguir discutiendo. Yo sé que hay familias de ingresos medios que destinan prácticamente a veces hasta 100.000 pesos en suscripciones de streaming, música, Amazon Prime, otras cosas más. Y esas mismas personas no destinan ni siquiera 20.000 o 30.000 pesos a ahorro previsional voluntario. Cuando tú haces la curva, porque acuérdense que el sistema de capitalización, la gracia que tiene es el interés compuesto.
Entonces, si tú estuvieras aportando, ya sea por APB o por cuenta 2, 20.000 pesos, 30.000 pesos, o pongámoslo en el plano ideal, lo mismo que destinas en suscripciones varias, habría un impacto también. Y eso falta, y eso también es ignorancia. ¿Te fijas tú? Y ahí hay un detalle que nadie se pone a discutir, porque en el fondo está bien, la pelea hoy día es por que no te expropien encubiertamente la cotización, pero también hay que tomar cartas en el asunto. Es verdad. Yo estoy de acuerdo que el ahorro es muy importante, pero concordaremos que viendo el promedio de la OCDE en cuanto a la cotización, estamos por debajo. Estamos muy por debajo, entonces tampoco, obviamente siempre el ahorro es muy bienvenido en todo sentido. Pero también aquí hay un problema estructural, un problema que la clase política no ha querido solucionar y que es de fácil solución. ¿Aumentar la cotización? Aumentar la cotización, así de simple. ¿Y la edad? Y la edad de jubilación. Así de simple. Y es increíble cómo desde el gobierno lo único que están haciendo es buscar métodos para quitarnos más plata. Vamos a irnos a una pausa. Estamos aquí con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y Paz Charpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile. No se despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Y Alvarito, Paz, los quiero invitar a tratar un siguiente tema que ha sido ya muy tratado en este y otros programas, que es la crisis de la ISAPRE. Una crisis que el gobierno no ha querido darle una solución. No ha querido darle una solución a pesar de que ya existió una comisión transversal que ofrecía las soluciones concretas para solucionar el tema de la ISAPRE. Crisis que fue creada no por irresponsabilidad de la ISAPRE, sino que por el activismo judicial de la Corte Suprema. Y así muchas cosas. Lo que se nota, y como muy bien lo dijo el exministro Jaime Mañalich, aquí hay una voluntad directa del gobierno, especialmente de su jefe del segundo piso, Miguel Crispi, de terminar con las ISAPRES de facto. De terminar con las ISAPRES por la omisión del gobierno en dar una solución política a esto. Y ese resulta ser un gran problema, porque aquí no estamos pensando en las ISAPRES, aquí estamos pensando en los millones de afiliados, los 3 millones de afiliados en la ISAPRE, en los 3 millones de chilenos que están en FONASA y que solo se atienden, que nunca han pisado un hospital y un consultorio, y en otros 3 millones de chilenos que utilizan más el sistema privado que el sistema público, es decir, 9 millones de chilenos que se verían severamente afectados por este tema. Paz Charpentier. Bueno, me pregunto si son estas las buenas noticias a las que se refiere el presidente Boric, porque para él, sin duda, la crisis de las ISAPRES y que el sistema privado penda de un hilo pudiera ser una buena noticia que no está siendo bien comunicada por los medios de comunicación. Que para el resto de los chilenos, que duda cabe, es una pésima noticia por los números que tú estás indicando y que además tiene una faz humana terrible. Absolutamente, claro. Porque es terrible estar en una lista de espera. Ya es así para millones de chilenos que están en el sistema público y que probablemente va a ser una catástrofe de quebrar las ISAPRES para los que están en el sistema privado, que tienen enfermedades crónicas, que se encuentran graves, que tienen que operarse próximamente, que no tienen los recursos si es que quiebran algunas y no otras, por ejemplo, para irse a las que sobrevivan. Entonces, la verdad es que es bastante terrible. La ansiedad, además, que esto genera en las personas enfermas. Yo además particularmente tengo próximamente un familiar muy cercano, tiene que operarse, por ejemplo, no urgente, pero operarse porque es importante en todo su tratamiento, en todo su proceso, y bueno, que esto le genera un estrés bastante relevante, porque además el tema de los bonos, de los reembolsos, etcétera, es un atado hoy precisamente porque hay que hacer trámites adicionales. Así es. En virtud de esta crisis, ¿eh? Eso primero. Segundo, yo quiero eludir acá de la incapacidad de la ministra de Salud. Porque no solo la ministra no ha disminuido ni nada en la gestión de las listas de espera, es decir, no han disminuido los números, sino que estos han crecido constantemente en los últimos meses. Y por otro lado, lo que dice relación con el sistema privado de salud, la verdad es que ha sido incapaz de gestionar adecuadamente esta situación para llegar a una solución que permita a lo menos la subsistencia del sistema mientras, si es que se considera que este sistema es ineficiente o no cumple o no satisface las necesidades de los chilenos, entonces podamos llevar a cabo alguna reforma que permita gestionar lo que aquí sucede de una manera idónea sin sacrificar la salud de los chilenos.
Entonces, la verdad es que yo creo que la ministra aquí ha sido incapaz. Entonces, yo creo que deberíamos sumarla al pool de ministros que están fuertemente cuestionados, como el ministro Montes. Tampoco conocemos una propuesta alternativa a las ISAPRES, ¿eh? Es decir, porque no existe interés aquí de que sobreviva de algún modo, ya sea a través de las ISAPRES u otro alternativo, el sistema privado de salud. Y por otro lado, lo que yo creo que aquí está ausente, que no hemos conversado, y que yo creo que debe ser porque en la izquierda tal vez no están muy acostumbrados a ser productivos, a producir, a aportar, a crear valor, a trabajar, como parte importante de aquellos que hoy están en el gobierno, ¿verdad? Que constituye esto un trabajo más de lo que han hecho en toda su vida, que en el sector público, pero más que el sector público, política, ¿verdad? Desde la universidad al Congreso, sin haber pagado impuestos en su vida, por ejemplo, o una cuenta, o haber hecho cosas que sean de los civiles comunes y corrientes. Ellos piensan que el sistema se puede apagar de un momento a otro y volver a encender sin ningún problema. Pero la verdad es que si las ISAPRES quiebran, ¿qué ISAPRE, qué particular querrá nuevamente activar el sistema con las pérdidas que actualmente el sistema ya tiene? ¿Cree usted que alguien que hoy tiene una ISAPRE o que tiene este tipo de negocios, si esta ISAPRE llega a quebrar y posteriormente se soluciona el problema y entonces el gobierno dice, oigan, vuelvan a funcionar, ¿cree usted que alguna ISAPRE va a volver a funcionar? Si esto no funciona así, prendido, apagado el sistema, hoy se abre el negocio y mañana no. Si el negocio se cierra mañana, no se va a volver a abrir, porque no es rentable, porque no va a existir la energía ni la voluntad por parte de la sociedad civil de reactivar este sistema. Porque no va a ser posible. Entonces, la verdad es que yo creo que eso es un punto que no tienen considerado, pero que es súper relevante, Juan Lago. Así es. Y el gran problema de las crisis es que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Aquí no es que el gobierno está castigando a grandes capitales y estos capitales van a sufrir y de verdad se van a hacer menos ricos, sino que aquí estamos afectando la salud de muchos chilenos. Estamos afectando también a emprendimientos que hacen un gran bien en cuanto a la salud privada, por ejemplo, centros de diálisis, laboratorios. Yo siempre me gusta poner esto en perspectiva y decirle a nuestros auditores que, por ejemplo, se den cuenta de lo inhumano que es esperar 500 días para recibir a un especialista. Muchos de los que nos están escuchando es cosa de que se metan a Integra Médica, Vida Íntegra, a cualquier clínica privada y va a tener un especialista al otro día, si no a la misma hora. Eso es solo para que dimensionemos lo distinto que resulta ser el sistema privado, que ya hemos dicho, atiende a 9 millones de personas, del sistema público que también estaría atendiendo a una cantidad similar. Álvaro Iriarte, ¿qué es lo que opinas? Mira, yo creo que aquí hay que poner ojo, documentar esto, porque el panorama no se ve bien, el panorama se ve mal por lo que tú decías, Juan. O sea, en el fondo acá existe una voluntad de la ciudad, del segundo piso, del equipo político, del cerebro pensante, si se puede llamar así a la gente que está detrás del programa de gobierno, al corazón más duro, de hacer caer esto y dejarlo caer sin tener que ser ellos el verdugo formalmente. Acá hay cosas que no calzan, o sea, sale después del fallo, sale la Superintendencia de Salud y te dice que es una cifra estratosféricamente alta lo que se debe. Se envalentona al público diciendo te tienen que devolver tantos millones. La gente revisaba en un sitio web, oye, fanático, oye, me deben no sé cuántos millones. Claro. Después se forma la comisión que llama el propio gobierno con expertos y resulta que la cifra que da la comisión es 1/3 prácticamente de la cifra original que dio la superintendencia y al gobierno no le gustó. Y aquí empezamos con este enredo y esta discusión y la preocupación que yo tengo es por la gente, es porque en el fondo ¿qué va a pasar con la dinámica de las prestaciones de salud? O sea, van a aumentar las listas de espera. Claro, uno lo puede ver hasta lejano, ¿no, Juan Lago? Aumentar las listas de espera. Pero estamos conscientes de que una lista de espera puede significar el aumento de los fallecimientos de personas que no se atendió. Pero es que ese es el tema de fondo. Entonces, aquí es súper fácil decir, no, es que las ISAPRE están mal evaluadas, el gobierno no puede salvar con plata de todos los chilenos a las ISAPRE. Pero claro, eso es una cuña.
Eso es una cuña que encubre un afán por tener un único sistema de salud estatal, que eso significa justificación nuevamente para mayor gasto, mayor impuesto, mayor poder de los gremios, mayor capacidad de negociación de los políticos. ¿Y el ciudadano, el paciente, qué? Esa es la reflexión. Este es un llamado al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, que según el ministro Mañalich ha demostrado ser el mayor activista para tener un sistema único estatal de salud. Piensen las personas. Si quiere llevarnos a eso, por último, ofrézcanos una buena alternativa. Pero nada de eso va a pasar, porque el sistema de salud público está tan quebrado como el privado. En fin, quiero agradecer a Álvaro Iriarte, a Paz Charpentier y dejar los invitados para el día martes a que nos acompañen a esta hora y por este mismo dial en Nuevas Voces. Que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos.